Hoy vamos a meternos de lleno en una práctica de laboratorio que es fundamental en química: la medición de pH y la valoración. Vamos a desglosar cada paso, desde cómo se preparan las soluciones hasta cómo analizamos los resultados, para que quede súper claro qué es lo que está pasando a nivel molecular. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, los objetivos, o sea, el porqué de todo esto. Después, ya entramos en materia, preparamos soluciones, medimos su pH, nos lanzamos a la valoración y al final, que es lo más interesante, interpretamos esa curva de datos para ver qué nos cuenta. Bueno, empecemos por lo primero, los objetivos. Antes de empezar a mezclar cosas, es vital entender por qué lo hacemos, qué es lo que buscamos saber. Este es el porqué que le da sentido a todo el cómo que viene después. A ver, nuestras metas son bien claras. Y no se trata solo de seguir una receta, ¿eh? La idea es desarrollar habilidades clave, desde la precisión en los cálculos y la preparación de soluciones, hasta saber manejar un pHímetro para medir la acidez. El gran final es hacer una valoración potenciométrica y, sobre todo, aprender a elegir los indicadores correctos, una técnica esencial en cualquier laboratorio. Ok, con los objetivos en mente, ahora sí, entramos al laboratorio. El primer paso práctico, y créanme uno de los más importantes, es la preparación de las soluciones. Aquí la precisión es todo. Si fallamos aquí, todo lo demás se complica. Nuestra misión: preparar 100 mililitros de 5 soluciones distintas, todas a una concentración de 0.1 molar. A estas las llamamos soluciones madre. Y es un buen nombre, porque de ellas nacerán todas las diluciones y mediciones que haremos después. Son la base de todo nuestro trabajo. El proceso para lograr esa precisión se resume en 3 pasos. Primero, calcular. Usamos la estequiometría para saber exactamente cuánto reactivo necesitamos. Segundo, medir, ya sea pesando un sólido en una balanza de precisión o midiendo un líquido con una pipeta. Y tercero, disolver y diluir. Se disuelve todo y se lleva el volumen exacto en un matraz aforado, que es el que nos garantiza la concentración correcta. Cada paso es crucial. Ahora, para poder hacer esos cálculos, necesitamos los datos de nuestros reactivos, como el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Ojo con la pureza, que nos dice qué parte del reactivo es realmente la que nos interesa, y si es un líquido, la densidad es clave para pasar de volumen a masa. Estos números son el punto de partida para todo. Y aquí tenemos los datos del resto. Fíjense en la variedad. Amoníaco y ácido acético son líquidos, pero con purezas distintas, y el acetato de sodio es un sólido. El estado de cada uno nos va a decir si necesitamos la balanza o la pipeta para medir la cantidad exacta. Una vez que tenemos listas nuestras soluciones madre de HCl y NaOH, el siguiente movimiento es diluirlas. Vamos a bajar su concentración 10 veces, a 0.01 molar. ¿Para qué? Bueno, esto nos permite estudiar cómo la concentración le pega al pH, y además nos da más puntos de datos para el análisis que viene. Con todas las soluciones listas y preparadas con mucho cuidado, llegó el momento de conocerlas mejor. Pasamos al segundo paso, la medición directa del pH, y para esto vamos a necesitar un instrumento de precisión que nos diga sin rodeos qué tan ácida o básica es cada una. Esta es nuestra herramienta estrella, el medidor de pH, o pHímetro. Piénsenlo así, es un sensor súper sensible que mide una pequeñísima diferencia de voltaje. Esa diferencia se convierte, como por arte de magia, en una lectura de pH, dándonos un número exacto para la acidez. Y ahora a aplicar el método científico. Para cada solución, primero vamos a calcular el pH teórico, o sea, el que esperamos encontrar. Luego usamos el pHímetro y medimos el pH real. Registramos los dos valores en esta tabla y así podemos comparar a ver qué tan bien nos fue en la preparación. Llegamos al corazón del experimento, la valoración. Ahora no solo vamos a medir el pH de algo que está quieto, no. Vamos a observar cómo cambia el pH en tiempo real mientras ocurre una reacción. A esto se le llama valoración potenciométrica, porque justamente usamos el potencial que mide el pHímetro para seguirle la pista a la reacción. Ok, el procedimiento es muy metódico. Empezamos con un volumen de ácido que ya conocemos, en un vaso. Desde la bureta, que es ese tubo largo que nos deja añadir líquido gota a gota, vamos agregando la base. Y la rutina es un poquito de base, sumergimos el electrodo, agitamos y registramos el pH. Repetimos esto una y otra vez para construir un mapa detallado de la reacción. Cada par de datos que tomamos, volumen de base y pH medido, se convierte en un punto en este gráfico. Al principio, el pH sube lento, muy lento, pero de repente, ¡pum!, vemos un salto casi vertical. Y luego, al seguir añadiendo base, la curva se vuelve a aplanar.
Esta forma de S es, digamos, la firma de una reacción de neutralización. Ya recolectamos los datos. Ahora viene la parte más reveladora: analizar la curva. Esta gráfica es mucho más que un montón de puntos. Es una historia visual que nos cuenta, con lujo de detalle, qué pasó en la reacción. Nuestro trabajo es aprender a leer esa historia. Miren esta curva. Es como una película de la reacción. La parte plana de abajo es el comienzo, cuando el ácido domina la escena. El salto vertical es el clímax, el momento exacto de la neutralización. Y la parte plana de arriba es el final, cuando la base ya no encuentra ácido con quien reaccionar. Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué información valiosa podemos sacar de esta forma de S? La respuesta está en su geometría. La ubicación exacta de ese salto vertical y qué tan alto es nos van a revelar dos cosas fundamentales: la concentración, que no conocíamos, de nuestro ácido, y qué indicadores químicos nos sirven para ver este punto. Justo el centro de esa parte empinada es el punto más importante de todo el experimento. Se llama punto de equivalencia. Es el momento preciso en el que hemos añadido la cantidad exacta de base para neutralizar todo el ácido que había, ni una gota más, ni una gota menos. Es el equilibrio perfecto. Cuando encontramos ese punto de equivalencia, podemos bajar una línea recta hasta el eje horizontal. Y el valor que leemos ahí es el volumen exacto de base que se necesitó. Con ese dato, una fórmula simple nos da la concentración del ácido. Y además, ese rango de pH del salto vertical, que aquí va de 4 a 11 más o menos, es oro puro para lo que sigue. A veces no se tiene un pHímetro a la mano. Para esos casos se usan indicadores, que son químicos que cambian de color a un pH específico. Esta tabla muestra un montón de indicadores y el rango exacto de pH en el que hacen su magia y cambian de color. Y aquí está la clave. Hay que conectar las dos cosas. Para que un indicador nos sirva, su cambio de color tiene que ocurrir dentro del rango de pH del salto vertical de nuestra curva, o sea, entre 4 y 11. Por ejemplo, la fenoltaleína, que cambia entre pH 8 y 10, sería perfecta. En cambio, el anaranjado de metilo, que cambia a un pH mucho más bajo, no, ese no nos serviría para nada aquí. En resumen, esto es lo que hemos visto. La valoración potenciométrica hace visible lo invisible. Al seguir los cambios de pH, no solo sabemos que hay una reacción, sino que podemos saber el momento exacto en que termina y a partir de ahí calcular una concentración desconocida con una precisión increíble. Y esto nos deja con una última reflexión. Estas técnicas no se quedan en el laboratorio, para nada. Controlar el pH es fundamental para hacer queso o yogur, por ejemplo. En temas ambientales, se usa para medir la acidez de la lluvia o ver la salud de un río. Lo que aprendimos aquí es la base de procesos que nos afectan a todos los días.